Bien, hecho ese repaso, vamos a meternos en el concepto de densidad. Digamos, profundizar un poquito más. Densidad y peso específico a veces se usan de manera indistinta, pero no son lo mismo, gente. ¿Bien? ¿Por qué no son lo mismo? Porque masa no es lo mismo que peso, eso lo habíamos visto a principio de año. La masa es la cantidad de materia, el peso es esa cantidad de materia afectada por la gravedad del lugar. ¿Bien? La masa va a permanecer invariable en cualquier parte del universo, el peso va a variar dependiendo de la gravedad del lugar. ¿Está bien? Pero sí queda algo, o algo tiene que quedar claro. En condiciones normales o en las mismas condiciones, en un lugar donde haya gravedad, bien, un cuerpo de mayor densidad va a tener mayor peso específico, siempre y cuando tengamos las mismas condiciones de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Mientras que el peso específico es la relación entre el peso de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. ¿Bien? Para poder comprender esto, vamos a suponer que yo tengo un cubo, un cubito de 3 centímetros, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Está bien? Tengo un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Ese volumen cuánto es? 1 centímetro cúbico. 1 por 1 por 1. Es 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? Tengo dos cubitos de iguales volúmenes, 1 centímetro cúbico cada uno. Pero uno está fabricado con plomo y el otro está fabricado con madera. ¿Bien? Los volúmenes son iguales. Pero ¿cuál va a pesar más? El que está fabricado con plomo. ¿Bien? Entonces, la relación entre la masa de uno y el volumen, la masa del otro y el volumen, es distinta. ¿Quién va a tener más densidad? ¿Qué número va a ser más grande? La del cubito de plomo. ¿Bien? Porque la relación masa-volumen es mucho mayor. ¿Se entiende? Por iguales volúmenes, tiene más masa el plomo. ¿Está bien? ¿Se comprende? De la misma manera puedo entender al peso específico. Bien, ¿cuál pesa más? ¿El cubito de plomo o el cubito de madera? Y el cubito de plomo. Por lo tanto, el peso específico del plomo es mayor que el peso específico de la madera. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Muchachos, peso específico hay tablas, esto no hay que aprender. Hay tablas donde yo busco en internet tabla de peso específico de tanto y me va a aparecer. Yo acá tengo un material, tengo un libro, bien, donde de ahí van a salir algunos problemas que te van dando los pesos específicos de cada sustancia, ¿bien? ¿Qué quiero decir? El peso específico, ¿bien? O la densidad son propiedades intensivas. ¿Qué quiero explicar con intensivas? La materia tiene dos tipos de propiedades, intensivas y extensivas. ¿Cuál es la diferencia? Que las propiedades extensivas, como su nombre lo indica, depende de la extensión, depende de la cantidad de materia. Esto lo habíamos visto un poquito a principio de año. ¿Bien? Por ejemplo, el peso es una propiedad extensiva, porque cuanto más materia tengo, más peso tengo. La longitud es una propiedad extensiva. El volumen es una propiedad extensiva. Van variando dependiendo de la cantidad de materia que tengo. ¿Estamos bien hasta ahí? Las propiedades intensivas ya no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua. 1 litro de agua, ¿a cuánto hierve? A 100 grados. ¿Y 2 litros de agua? También, bueno, ¿Eh? también puede ser. También a 100 grados. Y 158.000 litros de agua también van a hervir a 100 grados. O sea, el punto de ebullición no depende
Obviamente lo voy a tener que poner más tiempo arriba de la, en la olla, arriba del fuego, todo bien. Pero el punto de ebullición es 100 grados. De 1 litro, de 2 litros, de 3 litros. Esas propiedades son las que reciben el nombre de intensivas, porque son propiedades internas de cada tipo de materia. Bien. La densidad, entonces, y con ello el peso específico, son propiedades intensivas. Bien. Y cada sustancia tiene una densidad y un peso específico único y particular. Ejemplo, para que ustedes tengan una idea. El corcho tiene un peso específico de 0,22 gramos sobre centímetro cúbico. El alcohol etílico tiene una densidad de 0,79, o de un peso específico de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. El agua pura tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por eso se dice que 1 litro pesa 1 kilo. Bien. ¿Por qué? Por su peso específico. Porque es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahora, 1 litro de alcohol, por ejemplo, si su peso específico es 0,79 gramos sobre centímetro cúbico, y por favor piénsenla la respuesta. El peso específico del alcohol etílico es de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto va a pesar 1 litro de alcohol? ¿Algún valiente? 790. 790 gramos. 90 gramos. Si el peso específico del alcohol etílico es 0,79 gramos por centímetro cúbico, 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos, bien, 1000 por 0,79 te va a dar 790 gramos. Entonces, fíjense como el volúmenes iguales, 1 litro y 1 litro, el alcohol va a ser mucho más livianito, bien. Entonces, si mezclo agua y alcohol, ¿quién va a flotar? Alcohol. No, porque se mezclan. Obvio. Se mezclan, no flota ninguno. Bien. Pero si los deposito despacito, va a haber una concentración mayor de alcohol que de agua. Bien. Esa es la diferencia, que el agua y el aceite se puede apreciar bien porque no se mezclan, mientras que el alcohol y el agua sí se mezclan. De hecho, es bastante interesante porque forman soluciones el alcohol y el agua. ¿Qué quiero decir? Yo mezclo 1 litro de agua con 1 litro de agua, voy a obtener un volumen de ¿cuánto? Un litro de agua más. 1 litro, 1 litro de agua. El volumen. Un litro más 1 litro, Son 2. 2 litros. Ahora, si yo mezclara 1 litro de agua con 1 litro de alcohol, van a ver que si lo vuelvo a poner en un recipiente y mido el volumen, no me van a dar 2 litros de solución. No, 1 litro 700. Me va a dar menos. ¿Por qué? Porque el alcohol se va acomodando entre las moléculas de agua y forma una solución. Entonces, no va a ser sumativo el volumen. Bien, eso es algo... ¿Eh? ¿Sí? Si agrego algo, va a aumentar el volumen. ¿Te agrego? Si le agrego alcohol al agua, el volumen va a haber. Sí, va a aumentar, pero no en la misma proporción. A lo que yo voy es que si tengo 1 litro y 1 litro de agua separados, lo mezclo en un recipiente que yo pueda ver la lectura,
que yo de 5 litros calibrado, voy a ver que 1 litro de agua más de 1 litro de agua me da 2 litros de agua. Ahora, si yo separado le echo 1 litro de agua, 1 litro de alcohol, no me va a dar 2 litros de solución. Me va a dar 1 litro 700, 1 litro 800. ¿Por qué? Porque parte del alcohol se mete entre las moléculas de agua para formar una solución. Bien. El agua, por ejemplo, tiene un peso específico de 1 gramo sobre centímetro cúbico. El agua pura, ¿no? Digamos. Por ejemplo, el hormigón tiene un peso específico de 2,47 gramos sobre centímetro cúbico. El hierro tiene un peso específico de 7,86 gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Y el mercurio tiene un peso específico de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una botella de 1 litro de mercurio, esa botella con 1 litro de mercurio pesaría 13 kilos 600 o 13.600 gramos. ¿Bien? Entonces, densidad y peso específico no es más que esto. La relación que hay entre la masa que ocupa, la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, vamos a meternos a hablar un poquitito. Es viernes ya hoy. Vamos a meternos a hablar sobre el teorema fundamental de la hidrostática. Bien. Podemos resumirlo, esta primera parte, en un teorema fundamental de la hidrostática donde va a relacionar presión con peso específico y altura. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un tanque, después lo vamos a ver bien ahí. Yo tengo un tanque y me meto a 1 metro y otra persona se mete en el mismo tanque a una profundidad de 5 metros. Un minutito. Tiago, baja un poquito, por favor. Entonces, hay un tanque, bien, un silo lleno de agua. Yo me meto a una profundidad de 2 metros y otra persona de 5 metros. ¿Qué persona va a recibir más presión? De 5 metros. La que se encuentra a mayor profundidad. Cuanto mayor profundidad, cuanto mayor profundidad, mayor es la presión. Entonces, ¿de qué va a depender la presión que se esté soportando? De 2 cosas. Primero, de la profundidad. Y lo segundo, de la naturaleza del líquido, donde esté sumergido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tengo líquidos de distinto peso específico y la presión está dada por la columna de líquido que tengo encima, no va a ser la misma el peso de 1 metro de agua dulce a 1 metro de agua salada, a 1 metro de aceite o a 1 metro de mercurio. ¿Me hago entender? Cuanto mayor es el peso específico del líquido, mayor va a ser la presión que eso va a provocar. Bien, que quede clara esa situación. Eso pasa con el Mar Muerto. Exacto. Y lo que tiene el Mar Muerto, y que todavía no llegamos a todo eso, es que mayor es el empuje que nos da. Ahí ya nos metemos con empuje, que eso lo vemos en la clase que viene y es el último tema. Porque ya después vamos a dedicar a mandar trabajitos chiquititos y el resto de las clases a que ustedes puedan preguntarme y fijarse y ayudarnos en la resolución. ¿Bien?
Entonces, lo que sí nombra el compañero es el próximo tema, que es empuje, principio de Arquímedes y empuje, que obviamente está relacionado con esto. Para dar un avance, el Mar Muerto es un mar que tiene una concentración de sales minerales enorme, mucho más que otros mares. Entonces, si yo me metiera 2 metros bajo las aguas del Mar Muerto, primero tengo que meterme, porque voy a recibir un empuje mayor que todavía ni hablamos. Pero si logro sumergirme 2 metros dentro del Mar Muerto o bajo la superficie del Mar Muerto, voy a recibir una presión, mi cuerpo va a recibir una presión mayor que si me meto 2 metros en el mar Argentino. Y si me meto 2 metros debajo del agua en el mar Argentino, voy a recibir una presión mayor que si me meto 2 metros debajo del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata, 1 litro del Río de la Plata, no es tan pesado como 1 litro del agua del mar, qué sé yo, del Mar del Plata. Y el agua del Mar del Plata no es tan pesada como 1 litro de agua del Mar Muerto. O sea, no todas las aguas son iguales. ¿De qué va a depender? De las sales minerales que estén disueltas. Bien, si yo agarrara 1 litro de agua del Río de la Plata, 1 litro de Mar del Plata y 1 litro del Mar Muerto, y el volumen igual las pesaría, en orden decreciente, el más pesado sería el agua del Mar Muerto. El que le sigue sería el agua del mar Argentino y el que le sigue sería el agua del Río de la Plata. Y si después pusiera agua destilada, que es agua pura, el más livianito sería el agua pura. ¿Me hago entender? ¿Se entiende, muchachos? Contesten, carambas. Bueno, entiendo que sí. Entonces, a ver, ¿dónde está el fibro? Bien. Entonces, acá estaba lo que les estaba explicando. Yo tengo un recipiente, un punto teórico con un líquido, que no sé cuál es, un punto a una profundidad HA y un punto B a una profundidad HB. Si yo quiero calcular qué presión está soportando este punto, ¿qué tengo que hacer? Presión en A es igual al peso específico del líquido, porque como recién les dije, cuanto mayor es el peso específico del líquido, mayor es la presión que va a provocar o que va a ejercer. Entonces, si quiero calcular la presión en A, es el peso específico del líquido por la profundidad o la altura a la cual está. Si yo quisiera calcular la presión que hay en B, fíjense que está a una profundidad mayor, tendría que hacer el peso específico del líquido, fíjense que es el mismo líquido. Entonces el peso específico va a ser el mismo, pero esta vez por la altura B o por la profundidad B. Bien, si yo quisiera calcular qué diferencia hay de presión entre este punto y este punto, ¿qué haría? Calculo y resto. ¿Está bien? Ahora, estas dos cosas yo las puedo encerrar en una ecuación que representa el teorema general de la hidrostática. ¿Qué me dice el teorema general de la hidrostática? Que la diferencia, este triangulito es diferencia de presiones entre A y B, es igual al peso específico del líquido por la diferencia de altura. Este es el teorema general de la hidrostática. Repito, la diferencia de presión
entre un punto A y un punto B es igual al peso específico del líquido por la diferencia de altura. Siempre que vean ese triangulito, es delta, es una letra griega, y siempre se utiliza para hablar de diferencia. Y una diferencia es la diferencia, la resta. Entonces, yo puedo terminar cerrando esto diciendo que la diferencia de presión A y B se puede calcular haciendo el peso específico del líquido por altura B menos altura A. Delta H se hace HB menos HA. Y ahí, y con esa ecuación, podemos, o sea, o esa ecuación es la ecuación general de la hidrostática. Bien, y nos permite calcular presiones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se comprende? ¿No se comprende? ¿Dudas? El Eureka. ¿Eh? Famoso Eureka. Vamos a ver Eureka, exactamente. Y salió en Tarlipe corriendo por las calles, dice la leyenda. Después Sí, está la otra. pero si no sabía, te iban a cortar la cabeza. Claro. Después está la otra que me parece que tiene más realidad, es que fue contratado por el rey para saber si no le estaba metiendo el chamullo, si la corona era de oro, no era de oro. Entonces ahí empezó a sacar el tema del empuje para medir el peso debajo del agua. Esa Bueno, eso tiene más tampoco se color. estaba bañando, según la historia. Ahí lo descubrió, dijo Eureka y salió Tarlip el muchacho. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Vamos a ayornar la explicación con algún calculito. A ver, tomen nota, por favor, a ver qué sale. Calcular. ¿Para qué lo voy a inventar si tengo acá mi librito? Esperen. Ya no tengo ni ganas de pensar, esperen. No, esto no. Ahí va. A ver, algo facilito. Vamos a hacer dos. Primero uno, a ver. Tomen nota. ¿Qué presión soporta un cuerpo? ¿Qué presión soporta un cuerpo que se encuentra sumergido a una profundidad de 3 metros en una pileta, en un tanque, perdón, no en una pileta, en un tanque de alcohol etílico. Punto seguido. Peso específico del alcohol etílico
0,79 gramos fuerza, ¿no? Porque estamos hablando de peso, ¿no? 0,79 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. A ver qué sale. Sobre. Centímetro cúbico. Siempre el peso específico es el peso sobre el volumen, entonces gramos sobre centímetro cúbico. A ver qué sale. Puede ser 237 gramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo me dijiste? 237 gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. A ver. Estaba a 3 metros, son 300 por 0,79 hiciste vos, ¿no? Bien. Sí, ¿Y te dio? 237, si no me equivoco. Está bien, puede ser. Sí, si está bien hecha la cuenta, sí. Gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Sí, gramos fuerza Es- sobre centímetros Esa es cuadrados. la unidad. Sí. Bien, el resto, muchachos, ¿alguien más le salió? ¿Le dio un resultado parecido? A mí me dio 2,37, bro. ¿Cuánto? 2,37. 2,37. No puede ser. ¿2,37 qué? Pará, partamos de ahí. Gramos fuerza. Si es presión, tiene que ser gramos sobre centímetro cuadrado. Siempre es una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie, ¿bien? Así que no, ahí eso no estaría bien. ¿Alguna otra persona? Que lo haya podido hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Finalizo y nos volvemos a conectar un ratito, bien, así lo podemos hacer acá en el pizarrón. En un minutito conéctense, chicos.